Sentido económico. Y estamos iniciando una nueva edición de Sentido Económico para que, se sienta alegre, así como ocurrió en el episodio anterior. Ya le vamos a dar la posta acá a Sebastián Bordato, nuestro co-conductor, para que nos diga y nos presente el episodio. ¿Qué te parece, Seba? Buen muy día. Bien, muy ¿Cómo bien. andamos? Que me agarren desprevenidos. Buen día para Sí, todos. ¿viste? Es lindo, es lindo. Esto es lindo, sobre todo, digamos, a la hora de hacer una improvisación, digamos, al aire. No, más que nada para saludarte, tenerte presente acá, decir que, bueno, que estamos como cada mañana. Y esto va para nuestro entrevistado, que ya enseguida vamos a presentar, y también para nuestra gente que sabe esta situación de que, bueno, en este momento estamos saliendo al aire, en vivo, por Radio Show de Oberá, por 100.5, en este suplemento semanal económico que se denomina Sentido Económico, que luego se convierte en podcast de Spotify, que se denomina justamente Sentido Económico, y que mucha gente tiene oportunidad de seguirnos ahí. Estuviste muy metido ahí en las métricas también, Seba, así que bueno, estamos muy bien con Sentido Económico en Spotify. Así y que episodio 206, si mal no recuerdo. Exactamente, el episodio 206 en este caso, que estamos comenzando entonces en el día de hoy, y nos ubicamos también en tiempo y en espacio, porque por ahí después alguien nos escucha en Spotify y dice, pero dieron un dato que, bueno, esto se corresponde, muchos de los datos que vamos a dar, obviamente, respecto de lo que fueron los cierres y eventualmente el pre-market del día de hoy. Estamos a 27 de mayo, pero bueno. ¿Todo bien, Seba? Entonces, ¿estamos para arrancar? Sí, todo muy bien, muy bien. Acá contento de arrancar un episodio más, 6 años al aire, donde han pasado figuras como Claudio Suchovicki, Ramiro Castinegra, Nefa, un montón de Andrea Grobocopatel, recuerdo que ha pasado por aquí. Sí. ¿Quién más? Mucho Mariano Otalora, ¿no? Mucho entrevistador que termina siendo entrevistado en este programa como el invitado Pablo Wende, de hoy, Ale. Lo tuvimos también a Willy Laborda, digo, a propósito de entrevistadores entrevistados, porque hoy es el caso de uno de los personajes. Yo le quiero poner personaje porque realmente a mí me gusta mucho cuando arrancan Boneros con Gus Lucioni y Martín Genero, que es el que le pone el power, y a quien tenemos justamente con nosotros hoy, dice Boneros. Le pone un power bárbaro. Aparte, Martín es uno de los analistas que más creció en visibilidad dentro del mercado argentino en el último tiempo. Combina análisis, educación financiera, comunicación para inversores. Así que bueno, un gusto grande de tenerte, Martín, con nosotros. Que estás al aire en un montón de canales de YouTube también. Estás con Maxi Montenegro en Ahora Play. A ver, contanos un poco, porque está todo el día streameando y estando prendido al mercado. Gracias por tenerte con nosotros. Gracias. Acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, estoy todos los días prendido al mercado, mirando todo en tiempo real, y aparte estoy en vivo, en el stream de Ahora Play, eso de lunes a viernes, de 13 a 15, y aparte hago contenidos para nuestro canal Clave Bursátil, que en general no son en vivo, solamente ese que mencionaste vos, Boneros, es en vivo, porque en realidad el nombre del programa es Boneros en Vivo. Ajá, pero bueno, quedó reducido como Boneros. Es el único programa que estoy haciendo en vivo en este momento. Todo lo demás los grabo. Tal vez debería ser más vivo, ¿viste? Que a la gente le gusta, es como más espontáneo, pero yo siento que cuando veo los streams en general, siento como que la mayoría del tiempo no están diciendo nada que sirve, ¿viste? Entonces, como que no me gusta hacer eso a mí. Qué interesante. Siento que si vos grabás y tenés más posibilidades de pensar el contenido, y de que si algo no sirve lo sacás, lo cortás del video y dejás solo lo que te parece útil. Yo lo veo así, como una cuestión de utilidad siempre, ¿no? No de solo pasar el tiempo, tal vez como es a lo que apuntan los streamings generalistas. Claro. Sí, ahí antes de arrancar justamente con esto, que me es una parte interesante en tu expertise, yo necesito entender, Martín, se levanta a la mañana, ¿es mate o café?
No, té a la mañana y café a la tarde. Y No mate tenés la nunca. opción de té. Y eso que estamos en una provincia, la principal exportadora, productora y exportadora de té. Bien. Y otra pregunta es, que ya se la hicimos a Gus Lucioni, vos tenés una hija chiquita, creo que una, no sé si dos, ahora nos vas a contar. ¿Cómo hacés con el tiempo, Martín querido, por favor? Sí, tengo dos. Una hija de 2 que cumplió hace menos de una semana, 2, y un hijo de 5. Así que me lleva más tiempo eso que lo demás, que el trabajo no familiar, sí. Me lleva... Estás en todos lados y el contenido hay que programarlo y tenés un montón de actividades, Sí. difícil, ¿eh? No, es que Clave Bursátil tiene un muy buen equipo. O sea, yo no tengo que editar los videos, no tengo que hacer nada de eso, solo los grabo y los subo a un drive y después el equipo lo levanta. Como es un equipo que todos los que trabajan en Clave Bursátil salieron de los cursos, son exalumnos, entonces más allá del curso que hayan tomado saben del tema y yo puedo confiar en que le ponen el título correcto al video, de que están orientados en el tema, digamos, saben, no son expertos probablemente, pero saben del tema, entonces es como algo difícil de conseguir, ¿no? Porque, no sé, son editores de video, diseñadores que saben de la temática bursátil, entonces eso es muy especializado. Y por otro lado, me puse un estudio de streaming a 1,5 cuadras de mi casa, entonces no tengo el tiempo no tengo que ir y venir y tardar tiempo en eso. O sea, tardo 1 minuto, 2 minutos en llegar de un lado al otro. Y eso me hace que yo, por ejemplo, mi hijo sale del colegio 4:30 y yo hasta las 4:15 puedo estar en un video. Claro. Y ahí me voy y llego bien al colegio. O sea, así que eso lo tengo bien organizado. ¿Vos sos de qué zona? ¿Por dónde vivís y dónde está tu estudio? En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza. Mirá qué bien. Porque acá han pasado muchos compañeros tuyos, como Andy Stop Loss, obviamente como Gus Lucioni. Gus está en zona sur, ¿viste? Es otro cantar. Y era la tercera pregunta, si justamente lo de tu set de estudio, que lo vi un video que hiciste, es impresionante lo que armaste. Te armaste un estudio de televisión, vi lo que hiciste con el tema del sonido, la voz, las luces. Bueno, tenés un video ahí subido que lo puede ver cualquiera, digamos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Creo que fue en el primer programa de... ¿Cuál fue? No hice un video específicamente mostrando eso, ¿no? Pero, o sea, no se llama el video... Claro. No sé, Martín muestra el estudio, pero no me acuerdo en qué contexto. Sí. Sí, salió... creo que fue una vez que... Bueno, no me acuerdo. Salió y lo mostré. Algún día puedo hacer. Lo que pasa es que es muy nerd para mí. No sé si lo van a querer ver. Sí, especialmente la parte del audio. Porque, bueno, yo vengo de ser productor musical. O sea, tengo estudios en edición, grabación, mezcla y todo de audio, ¿no? Entonces, tengo buenos micrófonos. Que los compré para grabar música, pero bueno, ahora los puedo usar para hablar, y aparte tengo mucho conocimiento y experiencia procesando el sonido de la voz, con lo cual proceso mi propio sonido de una manera que es muy asimétrico, porque nadie en el mundo financiero va a contratar un ingeniero de sonido para que le ponga los efectos a la voz. O sea, no tiene sentido, es como una ventaja exótica que tengo yo, que todos piensan que es por mi micrófono, pero en realidad son muchísimas cosas que le pongo a la voz para que suene así. Ahora no, ahora estoy con auriculares normales, ¿no? Claro. Pero ayuda, ¿no? Tu voz ayuda. Acá lo tenemos a Ale también, que tiene una voz... No, pero a ver, vos decís es exótico, pero hace a la calidad del producto, a la calidad final del producto. O sea, justo da la casualidad de que vos sos técnico en todas estas cosas y tenés esa formación, pero debiera a lo mejor ser algo a lo que se le debiera prestar mayor atención, tanto en lo que tiene que ver con el stream en general, digamos, como en los contenidos financieros en particular, porque bueno, muchas veces, a ver, nosotros también tuvimos inconvenientes, porque esto se hace a través de comunicación telefónica o de comunicación de WhatsApp, inconvenientes, y la idea es tratar de ofrecerle la mejor experiencia también, ¿no? Desde ese costado, ¿por qué no? Al oyente o al consumidor del material que vos estás produciendo y haciendo con tanto esfuerzo aparte, ¿no? Sí, también sucede que no estoy yo siempre solo en los videos.
o sea, en la mayoría no. Claro. Entonces, cuando habla el otro, queda muy diferente, o sea, mi voz queda como muy fuerte en volumen, o la otra voz parece que le tiene algún problema porque en el contraste es muy queda grande. como que la otra voz está muy metálica, muy estridente, y bueno, pero bueno, nadie más tiene, digamos, un enfoque profesional sobre el sonido de la voz, así que sí, es un distintivo mío, pero a veces me juega esa mala pasada de que me dicen, che, sonas demasiado fuerte, pero no fuerte mal saturando, No, o sea, no, claro. fuerte ocupando la mayor rango dinámico, digamos, y generalmente los demás no lo tienen así. Bueno, el contraste por ahí queda un poco raro, pero bueno, no sé, espero que en el futuro se vaya ayornando Sí. la industria con ese tema también. Seguro. A ver, ¿cuál era la queja de Seba Bordato después de haber escuchado el episodio anterior? Dígala, Seba. Acá estoy te para necesitamos recibir las balas. acá, porque viste, desde que salgo al aire a vía telefónica, cuando escucho después el podcast, me escucho metálico. Entonces, ¿sabes qué, Martín? Venite un día para acá, conocé las cataratas, Claro. viste, y nos das Sí. una buena mano. Ya fui 2 veces a las cataratas. Bueno, entonces, Saltos del Moconá, seguro no lo conoces y es más lindo. No. Ah, bueno, Ah, perfecto. Bueno, anótate. Después Anótate. estudia los Saltos del Moconá, porque Sí, es una sí. falla tectónica, creo que hay 2 en todo el mundo, así que te tiré ahí un datazo. Sí. Muy lindo, muy Bueno, lindo. Pero Martín. me voy por las ramas, que lo suelo hacer. Ah. Y Martín, una más así antes de exprimirte con el tema de mercado. ¿Cómo nació Clave Bursátil? Vos sos uno de los fundadores. Explica un poco lo de Clave Bursátil puntualmente. Bueno, es medio raro. No soy fundador, pero uno podría interpretar como que sí, porque al principio Clave Bursátil era la marca que usaba Jorge Fedio para dar su curso de análisis técnico en su oficina, que él todavía la tiene realmente, porque la tiene porque la conserva, porque le costó conseguirla y no le sale caro mantenerla, que es la oficina en el edificio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, una oficina chiquita donde él daba un curso de análisis técnico, donde entraban en esa sala unas 20 personas muy amontonadas. Entonces él daba ese curso y además escribía un informe en Word y se lo mandaba a algunos clientes que lo tenían contratado. Pero era como un emprendimiento bastante pequeño porque era unipersonal. Y bueno, Jorge tenía alguna popularidad del programa de la Bolsa en Directo, que en ese momento, en realidad, para el nicho, que era muy chiquito, bursátil, Jorge era bastante conocido, un referente del tema durante años, pero en ese momento la temática bursátil no se había masificado, o sea, no había apps para invertir. Los pocos brokers que había enfocados al inversor particular de a pie, con poco capital, no tenían aplicaciones en el celular. Había pocos que tenían plataforma, de hecho, la mayoría se operaban hablando por teléfono con el broker o con la sociedad de bolsa. Y bueno, en el 2018 creo que fue, yo ya estaba metido en el tema bursátil y estaba tomando distintos cursos en distintos lugares y me sumé al curso de Jorge Fedio, y ahí en ese curso también estaba Andy Stop Loss, y también había otras personas que hoy son parte de Clave Bursátil pero no se ven, o sea, que están detrás, ¿no? Que se dedican a otras cosas que no están en cámara. Y a raíz de haber estado en ese curso, pegamos muy buena onda con todos los alumnos y con Jorge, y en un momento, bueno, en el 2019 ocurrieron las infames PASO, el 13 de agosto del 2019, que fue un evento cataclísmico para el mercado. Y en ese contexto yo le dije a Jorge, che, ¿podés dar un taller o podés dar una charla sobre esto que pasó? Porque parece como histórico. ¿Qué tenemos que hacer? Es una situación rarísima. O sea, la bolsa bajó a la mitad en un día. ¿Es oportunidad de compra? O no sé, estamos como desorientados. Y él dijo, organizala la charla. Organizala vos, me dijo. Y la hacemos. Y yo dije, bueno, está bien. La organicé, o sea, él me consiguió un contacto dentro de la Bolsa de Comercio, que fui y le pedí para alquilar el aula magna.
le alquilamos el aula magna y había como capacidad para 50 personas. Me puse a vender las entradas por las redes sociales, vendí las 50 entradas. Ahí conocí a Gus Lucioni, fue una de las personas que fue a ese evento. Hicimos la charla, se llamaba Aplastados pero no vencidos. Ese nombre de Jorge siempre pone nombres muy buenos. Y bueno, esa charla salió excelente, entonces Jorge me dijo, che, quiero que sigas, no sé, ayudándome a meter alumnos en el curso, no sé, a potenciarme en lo que yo hago, porque veo que tenía yo más cancha para moverme en las redes, para organizar cosas, que él en ese momento ya tenía como 75 años. Claro. Entonces, bueno, así me sumé en el curso de él. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia. Y como vino la pandemia, nosotros teníamos un curso vendido, ¿viste? O sea, 20 alumnos. Y vino la pandemia y nos habían dicho que era por 2 semanas. Entonces pospusimos 2 semanas el curso. A las 2 semanas lo estiran otras 2 semanas, volvemos a posponer el curso y no sabíamos qué hacer. No se podía entrar al edificio de la Bolsa, estaba prohibido entrar, estaba prohibido ir por la calle directamente. Entonces dijimos, compremos una notebook, una cámara y un micrófono y hagamos que el curso sea online. Lo pasó de presencial a online. Y cuando pasó de presencial a online, no tuvimos más el límite de 20 personas. Y metimos 100. Y ahí dijimos, bueno, listo, quedémonos online. Aunque la pandemia después se terminó pasando, no sé, un año después, nos volvimos a la presencialidad porque la diferencia entre poder meter 100 o poder meter 20 era muy, muy diferente. Bueno, la cuestión es que vos me preguntaste si yo era un fundador. En realidad no, es solo Jorge, pero la diferencia de Clave Bursátil de Jorge solo y el Clave Bursátil a partir de que me sumé yo y el resto de los chicos es mucha diferencia en todo sentido. En lo que hace Clave Bursátil, como el tamaño que tiene, fue como una revolución para ese proyecto que es como casi una refundación, te diría. Pero estrictamente no, solo lo fundó Jorge. ¿Cuántos alumnos, tenés el dato, cuántos alumnos pasan por Clave Bursátil, no sé, en los últimos 12 meses? ¿O es un dato muy... Y mira, ahí ha sido muy variado el hecho de que en el pasado, digo, los años 2022, 2023, 2024, era muchísimo, ponele que te diga 2.000 por año. Y el año pasado y de la mano de, yo creo que lo que viene pasando en general con el consumo de las clases medias, ha bajado muchísimo la cantidad de alumnos y al mismo tiempo yo creo que tal vez en la inteligencia artificial, no sé si eso hace que la gente considere que no tiene que aprender más. Tal vez sea eso, uno no sabe por qué. Los alumnos ahora son menos de la mitad de lo que fueron en el 2023 y el 2024. Igualmente, el negocio de Clave Bursátil viró afortunadamente bueno, yo soy agente productor CNB, ¿viste? Y en el 2021 empecé a generar esa actividad, esa unidad de negocio dentro de Clave Bursátil y fue habiendo como una rotación del negocio y hoy los cursos tienen muchísima menos gente, como les digo, pero la otra rama, digamos que es el asesoramiento, tiene máximos históricos cada mes, entonces compensó la caída de los cursos. Con lo cual hoy somos más un grupo de agentes productores que brindamos acceso al mercado a los inversores y no tanto ya una academia. Formaron a los propios APs o idóneos que también seguramente te traen clientes o son clientes, digamos, esas mismas personas. Así que la verdad que es un caso espectacular. Nosotros, de hecho, me saco el bonete ahora de entrevistador y como director de Net Finance hemos comprado cursos de ustedes para nuestros funcionarios. Así que la verdad que es un caso hermoso de éxito que amplía, que federaliza y que hace que el mercado llegue más a todos de una forma muy clara para esta nueva etapa de la vida, donde las cosas se manejan más por streaming, más por digital. La pandemia nos enseñó muchas cosas, como bien
como bien dijiste vos, así que hemos hecho un recorrido por la parte de Martín Sí, como hacedor, como creador, ¿no? Ale. totalmente, ¿no? Y el detrás de escena de cómo también un negocio va transformándose, ¿no? En función Ujú. de cómo van cambiando los contextos. Pero bueno, vamos a aprovecharlo a Martín también porque tiene un enorme conocimiento de lo que tiene que ver con mercado, porque ahí es donde tiene ese estudio espectacular que nos describía anteriormente, también tiene todas las pantallas en este momento encendidas y viendo todo. Y bueno, y arranquemos por afuera, ¿no? Si te parece, Martín, un poquito de contexto global, la guerra en Irán, el tema de IA, las evaluaciones, en todo este contexto de tensión geopolítica y en un mercado donde, bueno, y sin ir más lejos, ayer tuvimos un fenómeno con Micron impresionante, donde los semiconductores no paran de subir. ¿Cómo estás viendo también las evaluaciones globales y un poquito cómo se está moviendo toda esta situación internacional? Y por ahí, bueno, punteamos algo en particular a partir de tu respuesta. Bueno, es un momento bastante particular del mercado porque hay dos drivers principales, uno negativo y uno positivo. El negativo, bueno, obviamente es el conflicto en Medio Oriente y el impacto que tiene especialmente sobre el precio de la energía, en particular de hidrocarburos, y eso desata como un dominó de aumento de costos generalizado que, digamos, obliga o hace que el mercado le exija a los bonos un rendimiento mejor por una expectativa de mayor inflación. Entonces están muy debilitados los bonos los bonos soberanos de las principales potencias, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, o Reino Unido. Y bueno, por ese lado, digamos, por la presión en el mercado de bonos y la expectativa de mayor inflación, el conflicto bélico es un driver negativo hoy que vemos, ¿no? Cada vez que hay una caída en los últimos 3 meses tiene que ver generalmente con alguna escalada o algún deterioro de la situación en Medio Oriente. Pero fíjense que el mercado americano está en máximos históricos igual, y Sí. cada día hace un nuevo máximo histórico, porque sucede que en ese contexto hay otra realidad paralela, en la cual, bueno, el tema de la inteligencia artificial, primero por el software, pero ahora particularmente por el hardware, las acciones de las empresas que producen hardware para inteligencia artificial, para cómputo, sea memoria RAM, procesadores o cualquiera de estos insumos, presentan resultados y los crecimientos son increíbles, o sea, duplican la ganancia del año anterior, tienen un costo menor por un volumen más alto y tienen un precio más alto de los productos también por la escasez, entonces el margen se agranda también, y como los índices bursátiles de Estados Unidos están muy concentrados en estas empresas, arrastra todo el mercado para arriba. O sea, el S&P, impulsado por Nvidia, por ejemplo, marcan máximos históricos, pero en realidad si uno observa, digamos, la concentración del índice en función de cuánto la concentración explica el movimiento del índice, es muy grande. O sea, si uno hace un ratio del S&P dividido el RSP, que es el S&P Equally Weighted, o sea, ponderación igual todas las acciones, está en mínimos históricos. O sea, cada vez las 7 magníficas explican más el movimiento del índice. Con lo cual uno dice, bueno, las bolsas están en máximos y están impulsadas más que nada por ese sector en particular. La verdad que igual es un poco tal vez contradictorio estas dos cosas que les digo por los efectos en la política monetaria que puede haber ahora cuando asume Kevin Warsh en la Reserva Federal, donde podría ocurrir que o bien haga una suba de los tipos de interés o no la haga, pero señalice que pronto podría haberlo, ¿no? Y en ese caso me gustaría ver qué sucede con el mercado, porque históricamente siempre que eso ocurrió, ha producido directamente un mercado bajista. Fíjense, en 2018 produjo un mercado bajista ese año. En el 2022 también produjo un mercado bajista ese año y después, o sea, no se subió más los tipos de interés. Siempre fueron quedándose igual o bajando un poco. Así que me parece que esto se podría dirimir cuando sepamos
cuál es el sesgo de la Fed a partir de Walsh, que asumió la semana pasada. ¿Y ahí qué opinión tenés, por ejemplo, con un BRKB, con el querido Warren, que bueno, está en una postura ya desde hace mucho tiempo más líquida, ¿no? En función a ver estas cosas que quizás vos mencionás, en función de los benchmark, ¿no? Porque uno se pone benchmark, yo ya no sé qué hacer, viste que si te comparás con el QQQ es una cosa, pero si te comparás con el Nasdaq es otra, producto de la concentración que bien vos mencionás. Una cosa es el ETF, que agrupa 100, y otra cosa es el Nasdaq, que cotizan más de 2.500 empresas y que tiene como 3.500 papeles, porque viste que Google tiene distintas acciones. Bueno, en ese contexto, ¿qué opinión te merece aquellos que son más? Porque algún día el mercado va a corregir. Los que estamos, esto sabemos que algún día algo va a corregir, cada tanto eso pasa. ¿Qué pasa con el que se anticipa demasiado, ¿no? Y queda muy líquido, queda fuera de ese rango? ¿Qué opinión tenés vos, personal? Sí, yo creo que ahí juega más lo personal de cada uno y no tanto una cuestión técnica de cómo manejarse en el mercado. O sea, si uno tiene una visión determinada o un sesgo determinado como inversor, en este caso vemos la diferencia entre Warren y lo que está pasando en el mercado, que él tiene un sesgo más conservador, guarda mucho cash y equivalentes en su portafolio, busca hacer inversiones de valor, de buscar acciones que tengan un precio inferior a lo que él cree que el valor genera ese negocio, y esa mentalidad como más clásica y conservadora en un mercado más exagerado, más volátil, más desproporcionado que hay hoy, aparentemente, hay que ver, ¿no? Porque hay que ver cómo sigue la película, y es como que se quedó corto en cuanto al riesgo que quiso asumir Berkshire en este contexto, ¿no? Nunca se terminó consumando, prácticamente te diría, desde el mercado bajista de Wall Street de 2022, que hizo piso en octubre cuando la inflación llegó al máximo registro. Desde ahí que, digamos, el mercado subió, van como 4 años y está bien, tuvo flash crashes, ¿viste? Pasa lo de subió la tasa Japón en junio del 23 creo que fue, el mercado cayó 25% y a las 2 semanas ya está a nuevo máximo histórico. Después pasó lo mismo en el Liberation Day, en febrero del 2025, tras la asunción de Trump en segundo mandato, el famoso Liberation Day, donde anuncia aranceles gigantescos para la mayoría de los países del mundo. El mercado se cae 25-30% y 10 días después está otra vez en máximo histórico. Entonces es bastante, es mucho más volátil, creo, el mercado, tal vez producto de la participación creciente de los minoristas, que entiendo tienen una manera de invertir mucho menos premeditada, y corren todos al mismo activo y no se fijan nada en la evaluación, y eso está bien, no ha generado una burbuja, porque si uno mira las valuaciones, o sea, son altas, pero como siempre, digamos, no son como las burbujas que uno ve, que hay una disociación total. O sea, que hay empresas que no ganan plata y suben exageradamente. En este caso, sí, cotizan a 20 veces beneficios, pero es lo de siempre, digamos, no es una valuación exagerada de empresas que no ganan plata y tienen un market cap enorme. Es decir, ganan muchísimo, es impresionante lo que ganan. Entonces, no veo una burbuja ahí, y aparte la tasa de interés está muy alta, entonces tampoco favorece la generación de una burbuja. Con lo cual, yo igual, digo, volviendo a lo de Warren, comparado con lo que hace el Nasdaq o el S&P, quiero ver toda la película. Habría que compararlo en un periodo más largo, porque bueno, si llega a haber algún mercado bajista, ahí va a estar mucho mejor posicionado Berkshire, porque tiene como la mitad de la cartera en liquidez, y ahí va a poder posicionarse en activos a precios más baratos, y el que venía todo recontra comprado en Nvidia y estas empresas, seguramente se come una corrección importante. Así que hay que ver cómo sigue
película, ¿no? Hoy en la foto quedó perjudicado Berkshire, está en uno de sus peores momentos en la relación entre Berkshire y el S&P, pero bueno, es hoy eso. Hay que verlo hacia adelante. No por nada Warren tiene 100 años casi, ¿no? Así que no puedes evaluarlo en un periodo corto porque por excelencia es el inversor de largo plazo. Sí, igual en el largo plazo le está yendo bastante mal, así que pero bueno, no quita lo que es, ¿no? Warren quizás, es más, él ya no tiene tanto control sobre las decisiones del fondo, pero es llamativo, ¿no? Porque el mercado sigue haciendo lo suyo y pareciera que las decisiones tienen mucho más que ver con su edad, cuando él no es el que toma solo las decisiones, que una decisión de cartera de alguien que quiere estar, digamos, cerca del mercado. Y como digo siempre, alguna vez el mercado va a corregir. El 2022, vos lo nombraste, fue agónico, a diferencia de otras correcciones donde rápidamente la bolsa recupera, la bolsa americana, ¿no? Todas las acciones listadas en NYSE o en Nasdaq. El 2022 fue otro contexto, ¿no? Producto de un montón de cuestiones post pandemia que fueron agónicas. Todos los meses el mercado caía un poco más. Sí. Fue largo y tedioso el 2022 para los que ejercemos esto. Y ahí, un poco para terminar el plano internacional, si tenés que ir a un plano conservador, me interesa esto. El plano agresivo creo que lo tenemos claro, ¿no? Semiconductor, o vos ahora explayarás, pero el plano conservador, qué difícil, ¿no, Martín? Porque antiguamente ser conservador, te ibas a un ETF o a bonos que repliquen bonos del Tesoro americano, y hoy todo eso está en jaque, ¿no? O sea, pasa una guerra en el mundo y el famoso flight to quality, bueno, ¿qué está pasando ahí? Los bonos, de hecho, en el 2022 también perdieron valor en el mercado secundario, digamos, ¿no? Todos vendiendo bonos del Tesoro y ahora con la deuda, 38 trillones, no sé cuánto es, y los déficits que tiene Estados Unidos. ¿Es conservador ir a la renta fija americana? No creo que sea conservador. Lo que a mí me interesa en los últimos días tiene que ver con los bonos del Tesoro largos estadounidenses, que es una apuesta que en realidad debería ser conservadora, pero hoy no es tan conservadora. Sin embargo, mi razonamiento es que, o sea, ponele, hay un ETF de bonos largos estadounidenses que es EDB corta, que tiene bonos de 20, 30 años. Y lo que yo pienso es, si ese ETF comprado a estos niveles, puntualmente la semana pasada, cae mucho, es porque estamos en un evento mayúsculo. O sea, ¿a cuánto se tiene que ir los bonos de 30 años? ¿Se van a 10%? Es porque estamos en una crisis histórica. Entonces me parece, puede pasar, no es que no, pero comprando los bonos, no para cobrar la renta, sino por revalorización, comprando bonos largos americanos a estas tasas, si te va mal es porque sucedió algo muy significativo, y que puede pasar, pero bueno, no pasa todos los días. Entonces me parece que es bastante un trade que es interesante, y que aparte es esto de subirse a algo que crees que está castigado y que puede mejorar, no algo que está recontravolado y que se puede recontravolar más. A mí eso en general no me gusta, esa mentalidad. No me siento cómodo, aunque sé que estadísticamente comprar el mercado americano en máximos siempre ha funcionado bien, ¿no? Pero a mí no me gusta el concepto, no me siento cómodo en el concepto de comprar algo que subió 300% en los últimos 6 meses y lo compras para que siga subiendo así. O sea, siempre siento que el riesgo de la corrección es demasiado grande por una cuestión cuantitativa, te diría, porque sube demasiado rápido en demasiado poco tiempo, y a mí no me gusta comprar en un gráfico que parece, viste, una antena parabólica. Pero la verdad es que desde la pandemia hasta hoy, creo que a los que han hecho eso les ha ido mejor que a los que buscan el valor, viste, como algo más conservador, algo que esté muy castigado y que crees que puede recuperar. Pero bueno, veremos. Y ahí te hago un doble clic.
En la renta fija, que hoy los bonos a 30 años en Estados Unidos están en 5% y los de 20 andan por ahí también, hemos pasado crisis, ¿no? El Yom Kippur allá en los 70 con crisis del petróleo y tasas volando, quiere decir que la gente se desprende de los bonos, es decir, el mercado le está haciendo lo que, si querés, la Fed no está haciendo de corto plazo, que separar lo que es la política monetaria de lo que es la curva de bonos, pero Estados Unidos tiene un serio problema con su deuda. ¿Y vos qué crees? ¿Que la guerra, se termine y volvemos al sendero de esta licuación que venía haciendo Estados Unidos? ¿Viene por ahí esta recomposición? Mira, para que ese trade saliera perfecto, debería pasar que el petróleo baje. No creo que vuelva a 60 realmente por un montón de tiempo, pero que baje a 80, ponerle algo así, tras un restablecimiento del estrecho de Hormuz, aunque sea con peaje de Irán, porque aparte decía de ponerle $1 por barril de peaje, que es una fortuna, pero después no pega en nada en el precio del barril, digamos, a nivel internacional. Es $1 de diferencia, es bastante insignificante. Y por otro lado, lo que queda por resolver es el tema de los aranceles de Trump, si la Corte Suprema se los anula o no, porque ahí el déficit, Trump creo que construyó toda su propuesta proponiendo la baja de impuestos, haciendo la baja de impuestos y diciendo que lo que se pierde de recaudación por esa vía se recupera con los aranceles. Entonces, si le sacan los aranceles, digamos, el tipo bajó los impuestos y no sé cómo compensarlo, y ahí se puede complicar. Por eso digo que existe el caso en el cual comprar bonos a 30 años ahora salga mal, pero bueno, como te digo, creo que tendría que suceder una crisis muy significativa por el lado que acabo de describir, y le doy una chance a que eso no suceda, realmente. Tampoco es que voy a poner toda la cartera en eso, pero creo que es una estrategia que es interesante hoy para el mercado. Me acaba de americano. llamar el primer ministro de Irán y me dijo que no digas más peajes, ahora quiere que digan tasas, ¿sí? Perdón. Porque sí. Hagámosle caso porque es medio bravo. Así no. hacer enojar. Sí. Por favor. Tenés ahí un chivo Sí, para... quiero comentar de que el Grupo IEB es empresa líder del mercado financiero, brinda soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, matrícula CNB 246, que nuestros amigos de Net Finance también acompañan el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Y bueno, ya que estamos, los mencionamos a todos. Transporte Goichi, que es transporte de media y larga distancia para cargas generales y paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichi, que tiene su casa central aquí en Leandro N. en la provincia de Misiones. Y Fontana Lubricentro, que mantiene tu vehículo en condiciones y convierte eso en un disfrute, que tiene su sede aquí también en la ciudad de Oberá, Libertad y Neuquén. Así que bueno, si te parece, nos metemos un poquito también en el plano local, Seba, ahí por donde tenemos la brújula apuntando ahora en este momento. Martín es un especialista en Banco Central, en reservas, la verdad que tiene una lectura tremenda, muy desarrollada, así que vamos a empezar por este gran veranito de acumulación de reservas. Si el gobierno le permite hacer acomodar determinadas cuestiones, ¿cómo estás viendo eso? Y bueno, que nos digas el dato exacto cuánto va a estar el dólar a fin de año, porque es lo que quiere saber la gente. Claro. Veo una situación bastante particular, que lo veo como una potencial oportunidad, porque se ve algo que yo no había visto nunca en el mercado local, que es, vos tenés una muralla en términos de la percepción del riesgo argentino, que es de octubre 2027. De ahí para adelante tenés un salto grosso de la prima de riesgo. Ahí te das cuenta, pero yo sé que esto se trasladó a los medios tradicionales y se desvirtuó lo del riesgo cuca o riesgo político. Yo le llamo riesgo político porque no quiero meterme en la bolsa de lo que discute en la política, ¿viste? Muy bien. Ya sé que no me interesa, por más que uno pueda argumentar que sí, que el miedo es
determinado partido político, en realidad es determinadas políticas, porque si ese partido dijera, no, miren, ahora tenemos otra mirada y la deuda hay que pagarla, no hay que emitir moneda por arriba de la demanda de dinero y no hay que financiar monetariamente el déficit fiscal y hay que tratar de tener el máximo equilibrio fiscal. Si ese partido, Cuca, como le dice la frase, dijera eso, entonces también sería una solución a este problema. No es en términos personales el tema, pero bueno, sí, hoy el riesgo es que vuelvan esas políticas y entonces vos ves un salto muy grande a partir de octubre 27 en la prima de riesgo. Pero detrás de eso, o sea, de octubre 27 para acá, o sea, en el presente tenés una mejora en las variables muy importante y además una perspectiva bastante cierta de una bonanza exportadora que prácticamente no se vio en Argentina nunca, ¿no? En la edad moderna o en la época moderna. Entonces es como que vos decís, che, tengo entre manos acá en el corto plazo la Argentina que el mercado siempre soñó que alguna vez podía pasar, que no tenga más la restricción externa, que le sobren los dólares, que no tenga crisis de balanza de pagos, que esa crisis stop and go que Argentina tanto tuvo no sucedan más y que finalmente esa narrativa de el gigante dormido, o sea, el país con octava superficie más grande del mundo, con todos los recursos estratégicos en abundancia, con todo esto que siempre se dijo, finalmente se está empezando a desatar toda esta potencia, que parece una oportunidad increíble. Sin embargo, es como que esa oportunidad se está como comprimiendo como un resorte, porque se aplasta contra el límite de octubre 27. Y entonces eso hace que todos los logros, si lo queremos llamar así, macroeconómicos o de las cosas que le gustan al mercado del presente, solo se manifiesten en las cotizaciones que tienen que ver con el presente, o sea, los bonos cortos en pesos o los bonos cortos en dólares, o sea, todo, operan a tasas muy bajas, pero si te pasás de octubre 27, ahí ya tenemos el riesgo país de 600, entonces me parece que es eso, es como un resorte que se está apretando y que si en el 2027 llega a salir por la opción positiva, o sea, o una reelección del oficialismo o una elección que la triunfa otro partido que mantiene las bases que acabo de mencionar de lo macroeconómico, o si bien la oposición dice, no, ahora vamos a ir con un candidato acorde a la época, que es más tipo promercado y menos con consignas de izquierda, y entonces se desaparece ese miedo. Ahí debería como desatarse por completo, digamos, el trade de Argentina, con bonos que deberían rendir mucho menos, o sea, tener un riesgo país del promedio regional, ponele. Que justamente en este contexto, vos fíjate que el promedio regional de Latinoamérica de riesgo país es históricamente bajo hoy. O sea, es un buen momento de bonos emergentes y de latinoamericanos, probablemente por lo que hoy en día se llama el hedge natural, ¿no? Que es que los países latinoamericanos tienen los commodities que hoy están subiendo de precio y que producto de las tensiones que hay a nivel geopolítico se cree que los países centrales del mundo van a tener que redefinir sus redes de la cadena de suministro de estas materias estratégicas, tanto de energéticas como minerales, como de alimentos, y Latinoamérica es como que le calza como a medida esa situación, ¿no? Porque es un continente alejado geográficamente de los conflictos, políticamente no son de la OTAN, ni están metidos en ningún lío bélico importante, y bueno, está todo por hacer, es como todo por explotar. Entonces, bueno, me parece que el gran trade argentino, que todavía puede darse, a pesar de que ya el Merval desde el 2020 hasta hoy llegó a multiplicarse por 8 más o menos, todavía
hay camino por recorrer, hay bastante por mejorar en precios, pero depende casi exclusivamente de que se esclarezca la incógnita política. A ver, es interesante esto que planteas, Martín, porque en definitiva uno se pone a pensar y inclusive, a ver, yo me acuerdo de algunas declaraciones de exfuncionarios de economía que coincidían también en cuanto a cuestiones de orden fiscal que aplicó este gobierno y que se atrevieron a decir era lo que nosotros íbamos a hacer si ganábamos las elecciones. Con lo cual, todo esto más tiene que ver, me parece, con una especulación a lo mejor electoral que con una realidad, porque en definitiva, digamos, es sustentable para el propio Estado, digamos, tratar de gastar menos de lo que te entra, ¿no? Así que uno, digo, tratando de encontrar el agujero del mate por ese lado y decir, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Más tiene que ver, digamos, con una diferenciación que para colmo ni siquiera la oposición se ocupa de aclarar, de decir, no, nosotros muchachos no vamos a hacer lo mismo que se hacía antes, pero bueno, ¿no? Cada cual está dispuesto a correr el riesgo o a tomar las definiciones, supongo yo también en el momento apropiado. Esto medio desde el costado político lo digo, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que más me enfoco o que tengo de distintivo tal vez respecto de otros que analizan el mercado, es que lo conecto mucho con la política. Yo en realidad desde chiquito me interesé más por la política que por el mercado financiero, o sea, entré por ese lado, siempre me interesó mucho desde muy chico, y me parece que ahí la situación de hoy es que yo creo que la oposición entendió, y lo he escuchado de parte de unos referentes, especialmente tras la elección del año pasado, lo que pasó con el triunfo de la provincia, que después se dio vuelta en la propia provincia, claro, que muchos referentes dijeron, tenemos que dejar de ser sinónimo de caos macroeconómico. O sea que hay gente que dice, no quiero votar a La Libertad Avanza, pero cuando veo que tiene chance de ganar el peronismo, el dólar explota, es todo un caos, suben los precios, se rompe todo, se asustan y dicen, aunque no quiera votar a La Libertad Avanza, no quiero el caos macroeconómico otra vez, entonces termino votando con la nariz tapada a La Libertad Avanza para que no pase eso. Claro. Entonces yo escuché que los propios peronistas, no los clásicos, sino los streamers, ¿viste? Los streamers de gelatina, Blender, todo esto, diciendo eso. Entonces yo creo que eso es verdad que sucedió el año pasado, y que entonces la estrategia la mejor estrategia política que podría hacer la oposición es tirar un candidato moderado que diga yo mantengo el equilibrio macroeconómico, porque ahí elimina ese temor de que todo se desmadre y le permite a su propio votante o inclusive al que está desencantado del gobierno de no tener tanto miedo y poder considerar otra opción. Total. Lo que pasa es que dos cosas. Primero, que si la oposición hiciera eso hoy, o sea, señalizara que se moderó económicamente, le va a regalar una bonanza financiera y una estabilidad al oficialismo actual de acá a las elecciones, que probablemente no lo quieran hacer. Claro. O sea que si saben que van a hacer eso, no lo digan ahora. Aparte que el peronismo generalmente, digamos, de los últimos 20 años, ha dicho quién es el candidato 5 minutos antes. No sé si es una estrategia o siempre se están peleando y no logran resolver la interna y la terminan resolviendo cuando quedan 10 segundos para que cierren las listas porque no les queda otra, digamos. Entonces no espero que lo hagan ahora porque no creo que sepan ellos, que están muy separados y no saben quién va a ser el candidato, pero tampoco les conviene decir que se van a moderar. Y al mismo tiempo, si vos escuchás hoy a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Guillermo Moreno, que está con Pichetto, son las tres opciones que Guillermo Moreno no se puede presentar, ¿no? Pero ellos hablan en público y dan consignas que asustan todavía. O sea, Kicillof dice que es mentira. Viste que vos dijiste recién, Seba, de que algunos referentes del peronismo reconocen en el equilibrio macroeconómico algo bueno y dicen que habría que hacerlo. Kicillof dijo textualmente, la última vez que lo escuché, hace un mes más o menos, que dice, hay algunos compañeros míos que dicen que el gobierno actual de Milei hace algunas cosas que había que hacerlas. Yo estoy en desacuerdo, nada de lo que hace el gobierno actual está bien. Entonces,
péndulo total para el otro lado, y es el claro. principal candidato. Entonces, cuando escuchás eso, decís, bueno, el mercado va a seguir temiendo, porque si el principal candidato de la oposición, que es el que más mide en todas las encuestas, y es el gobernador de la provincia, dice eso, entonces sigue existiendo ese riesgo. Así que esa muralla de que el mercado no quiere pasar de octubre 27 para adelante, yo creo que por ahora la veo continuando así, al menos hasta que termine el Mundial como mínimo. Sí, claro. Esperando ahí, aprovechando ese paréntesis. Por último, te preguntamos, Martín, un poco de renta fija en general, digamos, en realidad. Hoy tenemos licitación, veremos a la tarde una parte, mañana la otra, digamos, para terminar con los AO también, con los bonos en dólares. Ayer también surgió una novedad interesante, ¿no? De que podría llegar a haber financiamiento que no salga del efectivo, concretamente de los vencimientos. Bueno, de acá algunas semanas también vencen algunos bonos importantes como el Bopreal Serie 3, por ejemplo, hay algunos pagos próximos. ¿Cómo ves este cúmulo por ahí de compromisos que también tiene por delante, por ahí empezando desde lo más inmediato, que es lo de hoy? Sí, yo lo que infiero es que en el último mes el gobierno empezó algo que ya venía por ahí de hace otros meses atrás, desde el principio de año, que es el operativo de tratar de blindar de volatilidad al 2027, ¿no? Creo que todas las últimas medidas que están tomando van en ese sentido. Por ejemplo, el escalonamiento de la baja de retenciones, por ejemplo, a partir de 2027, ¿viste? Que va bajando 0,25 de alícuota cada mes, sí, incentivando a los que tienen la soja que la vayan liquidando hacia fin de año, tratando de borrar la estacionalidad. Por otro lado, fíjate que quieren extender los repos más allá de 2027 y ya anunciaron que lo están negociando. Entonces, aceleran la compra de dólares. O sea, noto que están como queriendo prepararse para que el 2027 tenga la menor cantidad de necesidad de dólares del Banco Central por parte del Tesoro. O sea, que el Tesoro trate de no pedirle al Central dólares para pagar compromisos, sino que lo saquen de otro lado, para que el Central acumule lo máximo posible para tratar de amortiguar la volatilidad electoral. Entonces tratan de postergar para después de 2027 con las instituciones, porque es diferente en las instituciones privadas, o sea, los bancos o las instituciones multilaterales, que depende más del lobby del gobierno que de los deseos y pensamientos del mercado en general, que no lo pueden controlar. En cambio, lo otro, mediante pueden apalancarse con el Tesoro estadounidense, que le ayuda a que un organismo, a que un banco le estire la duración de un préstamo. O sea, el gobierno tiene mucho más recurso ahí, en ese lobby, en esa rosca, que en convencer al mercado que está asustado de Argentina históricamente. Entonces, en ese contexto, veo algo estratégico que vos mencionaste de los AO. Primero, que la AO27 dijeron que son 2.000 millones la emisión. Uh-huh. Si ellos están tratando de limpiar los vencimientos de 27, no deberían ampliar la emisión a más de 2.000. O sea, deberían terminar acá. Creo que le queda para una sola colocación más y se terminó el cupo de 2.000. Claro. No veo que lo quieran agrandar por eso, porque quieren limpiar 2027, no tener más vencimientos, menos. Y vos fíjate que en las licitaciones ofrecían el AO27 mezclado con el AO28 y con mucha diferencia de rendimiento uno del otro, ¿viste? Y yo entiendo que ahí lo que querían hacer es tratar de convencer al mercado que dé el paso y agarre el 28 en vez del 27, y de a poquito, un poquito fue pasando. Pero si el AO27 ya no lo ofrecen más y solo está el 28, yo creo que puede tener más demanda, entonces puede comprimir el rendimiento, entonces puede tener una ganancia de capital. Además que, volviendo a lo político, con la situación de las exportaciones del presente y la proyección a futuro, realmente si Argentina defaultea en 2028, yo no sé cómo hace. Es como un penal sin arquero, que directamente sí, el gobierno que viene tiene que decir, no, mira, yo quiero chocar. O sea, odio la prosperidad y quiero suicidarme. No se me ocurre cómo, con esta situación de exportaciones, al año siguiente de la elección, defaulteás. O sea, me parece ridículo. Entonces me parece que el bono al 28, o sea, el bono AO28, realmente si se defaultea es porque cayó un meteorito en el medio de la Argentina o sí, en el medio de la Casa Rosada, no sé. Entonces me parece que hoy, aún dentro de esa incertidumbre grande política,
mientras falta tiempo para que haya definiciones políticas, que son las que más van a hacer mover la parte larga de la curva de bonos, mientras tanto, esto de la O28 yo creo que tiene potencial para ir a rendir 7 o 6 y pico, y con eso subiría a ponerle un 3-4% de capital, además considerando que paga todos los meses renta y bastante abultada. Entonces, hoy, antes de que sepamos qué va a pasar con las elecciones, que ahí será otro cantar, me parece que ese bono es el que le veo como una estrategia más adecuada para este contexto. Excelente. Bueno, la verdad que te exprimimos a full, Martín. Te queremos agradecer mucho por este tiempo. Seba, ¿estás? Sí, le vamos a, obviamente con producción, mandar un rico té en hebras, que acá en Misiones hay mucho, con la capsulita para que haga su buen té y arranque una mañana recordándonos. Y obviamente sabemos que cuesta por sus tiempos, pero lo vamos a volver a tener a Martín. Hay muchos temas para hablar del plano local con Martín seguramente, si así él lo desea. Por supuesto. Así como no. La verdad que un descubrimiento, Martín, tu análisis político también, muy interesante. Así que bueno, la verdad que descubrimos, por lo menos yo suelo mirar, digamos, no todos los videos, porque te la pasas todo el día en YouTube y en canales, pero trato de verte, y la verdad que muy bueno. Martín de Clave Bursátil, Martín de Ahora Play, Martín Eduardo, Martín Genero, entonces, también con nosotros aquí en nuestro programa. La verdad, un agradecimiento muy grande y un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias y un abrazo grande para toda la audiencia, y bueno, nos hablaremos pronto. Seguro. Así que gracias, Martín. Y Seba, nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Chao. Sentido económico.